Hola, ¿qué tal mis hermanos? Hoy hablaremos de lo que tienen aquí en pantalla. Adventistas, protestantes y católicos unidos contra la perfección. La fuente es la página web Fulcrum, donde tenemos allí el título: La conferencia de Potomac envía una carta de advertencia a la iglesia equivocada. Esto es del 7 de julio del 2023, o sea, recientemente. Y ahí pueden ver una imagen de la carta de amenaza escrita y firmada por el pastor Tapp. Pero la pregunta surge en cuestión. ¿Cuál es la razón de la amenaza? Bueno, aquí podemos ver una breve historia. La conferencia de Potomac cancela al portavoz conservador, mientras aprueba el simposio pro LGTBQ. Esto es el 13 de abril del 2023. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, la conferencia de Potomac intentó impedir que el anciano Esteban Bohr hablara en Roanoke. La Junta de Iglesia votó a favor de mantener su invitación y él habló a una iglesia abarrotada en la fecha del 5 y 6 de mayo del 2023. Ahora, ¿cuál fue el problema de esta situación? El manual de iglesia lo presentan como algo que fue violado. Para la amenaza que se hace en la carta mencionada contra la iglesia de Roanoke, el pastor Tapp citó las directrices del manual de iglesia del 2022. Noten que fue su regla de fe y práctica. Y dice: oradores autorizados. Solo los oradores dignos de confianza serán invitados al púlpito por el pastor de la iglesia local, en armonía con las directrices dadas por la conferencia. Los ancianos locales o la junta de iglesia también pueden invitar a oradores en consulta con el pastor y en armonía con las directrices de la conferencia. Las personas que ya no son miembros o que están bajo disciplina no se les puede dar acceso al púlpito. Esto es el manual de iglesia. Esto fue lo que citó el pastor Tapp para amenazar pues a la conferencia, a la iglesia de Roanoke. ¿Y cuáles fueron las amenazas? Bueno, él le cita, dice: el 27 de junio de 2023, el Comité Ejecutivo de la Corporación de la Conferencia Potomac tomó la siguiente medida. A. Cualquier otro desprecio o violación de la política de oradores demuestra que la iglesia Roanoke Adventista desea no ser parte de la hermandad de la iglesia de la Conferencia del Potomac y puede ser eliminada de dicha afiliación. O sea, aquí está la amenaza. Ellos se han sentido despreciados porque no se les hizo caso pues en su decisión, y dicen: cualquier otro desprecio va a ser entendido como que ustedes quieren estar desafiliadas. Punto B. Cualquier otro desprecio o violación de las políticas de la conferencia de Potomac y del manual de iglesia dará lugar a medidas adicionales que se determinarán únicamente a discreción del comité ejecutivo y según lo dispuesto en el manual de iglesia. Fíjense, el castigo, la amenaza es porque ustedes han despreciado el manual de iglesia. Esa es nuestra regla de fe y práctica. Nuestra única regla de fe y práctica es las políticas de la conferencia de Potomac y el manual de iglesia. Fíjense cómo esto inclusive es una evidencia de lo que hemos dicho en los videos anteriores, cuando ya mostramos que la iglesia se ha unido para dejar la Biblia sola como única regla de fe y práctica. Ahora, ¿por qué se han molestado tanto los de la conferencia del Potomac? ¿Por qué el pastor Tapp está tan molesto? Bueno, hay dos puntos que señalan, ¿no?, por la cual está en contra de que Esteban Bohr predique o que haya predicado pues en esta iglesia. Uno, ya lo estudiamos en unos videos pasados, según ellos, Esteban Bohr cuestiona la divinidad de Jesús. Y el segundo punto, que es el que vamos a abordar hoy, es la teología de la última generación que tiene Esteban Bohr. Ellos explican aquí que hablan de un estado perfecto y sin pecado de la última generación que vivirá sin intercesor en el final de la historia. Estos creyentes vindicarán el carácter de Dios en el gran conflicto cósmico final, lo que significa que la muerte de Cristo en la cruz no es suficiente para definir el conflicto cósmico, sino la impecabilidad del humano convertido. Esto es la interpretación, o por lo menos la acusación que hacen aquí en esta carta, ¿no?, y en las anteriores. La fuente de esta noticia es Advent Today News, ¿no?, una página web. La teología de la última generación es antropocéntrica, siendo su centro el humano y no Cristo, según aquí lo plantean. Además, la segunda venida de Jesús estaría condicionada a la espera de un pueblo inmaculado y no a la voluntad de Dios. Esto es sorprendente porque
es la voluntad de Dios, esa es la norma que Dios ha establecido. Dios ha revelado que su voluntad es que Jesús no vendrá hasta que su pueblo esté preparado. Pero ellos quieren hacer como que es diferente, ¿no? Las Escrituras declaran lo contrario, según ellos. La perfección e impecabilidad solo se alcanzarán cuando seamos transformados en el momento de la segunda venida. Filipenses 3:21, 1 Corintios 15, 51 y 52. Y esto es mentira. Estos versículos no están hablando de la impecabilidad, están hablando de que nuestro cuerpo, que estaba vestido de corrupción, será transformado y vestido de incorrupción a la segunda venida. No está hablando del carácter, está hablando del cuerpo. Pero bueno, esta es la redacción de esta noticia, Adventist Today New. Ahora, estos son los adventistas que están en contra, por lo menos los oficiales, ¿no? En contra de la perfección. Pero también los católicos. Los católicos catalogan a esta búsqueda de vivir una vida sin pecado como pelagianismo, que es una posición teológica expuesta en los siglos IV y V, fue considerada herética, adivinen por quién, otro concilio ecuménico, el concilio de Cartago en el 418, y lo que dice Pelagio es que el pecado original no manchó la naturaleza humana y que los seres humanos por gracia divina tienen libre albedrío para alcanzar la perfección humana. Ahora, la pregunta que nos queda a nosotros, ¿no? Es, o sea, ¿quién tiene la razón? Es lo que nos queda a nosotros, ¿no? Los evangélicos también consideran la misma idea como pelagianismo. Ellos solamente creen una justificación externa en los registros celestiales, pero no que afecta el carácter del individuo. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que Dios dio al adventismo pionero sobre este tema? ¿Para qué fue dado el mensaje de 1888? ¿Qué tiene que ver el mensaje del 88 de la justificación por la fe con la perfección? ¿Cómo? Este rechazo de la teología de la última generación es otra evidencia de que la Iglesia Adventista, corporativamente, que sus líderes y oficiales han rechazado pues el mensaje de la justificación por la fe. Para poder explicar este tema, vamos a tomarnos 3 videos para no hacerlo tan largos, ¿sí? Vamos a hablar el tema en 3 partes. Esta será la parte 1 de 3. Y esto vamos a hablar acerca de los hechos bíblicos sobre la justificación, la santificación y la perfección. Pero hoy es la condición depravada del hombre, que es el número 1. El número 2 será luego y hablaremos de Jesús en carne de pecado, herencia y victoria, Cristo su justicia. Y el tercero será Cristo nuestra justicia, Jesús en nuestra carne de pecado. Pero bueno, vamos a comenzar entonces, como dijimos, con el punto número 1. Bien, el punto número 1, el estudio número 1, la condición depravada del hombre. Primer punto, Dios creó al hombre justo y santo, libre de pecado. Toda su naturaleza está en armonía con la voluntad de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Así lo dice Génesis 1:31 cuando dice que vio Dios todo lo que había creado y es que era bueno en gran manera. O sea que incluyendo el hombre que recién había creado, lo creó bueno en gran manera. Sin embargo, a pesar de esto, Adán no estaba totalmente maduro, su carácter no estaba maduro. Tenía quizás días, meses o años de haber nacido, de haber sido creado. Su carácter no estaba sellado, aún no había sido probado. Estaban bajo la gracia. El siguiente punto que podemos analizar es que también en esa condición, bajo la gracia, Dios le dio una ley, un mandato, que si quebrantaban, entonces quedaban bajo la condenación de la ley. Eso está en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, cuando Dios le dice de todos los árboles del huerto, puedes comer, pero del árbol que está en el medio, de ese no puedes comer. El día que de él comieres, de ciertamente morirás. Ahí está, ¿no? Si desobedeces, quedas bajo la condenación de la ley, que es entonces la muerte. Ahora, ¿qué pasó en el momento que Adán pecó? Cuando Adán pecó, su relación con Dios cambió. Su naturaleza cambió. ¿Cómo es así? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué dice la Escritura? Génesis 3:7 nos dice que antes estaban desnudos y no se avergonzaban Adán y su esposa. Después que Adán come, entonces quedaron desnudos y se cosieron hojas de higuera. O sea que perdieron la gloria de Dios que los vestía. Experimentaron vergüenza porque se dieron cuenta que estaban desnudos y entonces se avergonzaron. ¿Qué otra cosa experimentaron? Génesis 3:8 al 10 nos dice que Adán, cuando oyó la voz de Dios en el huerto, se escondió. Y cuando Dios lo increpa y le dice, ¿qué pasó, Adán? ¿Por qué te escondiste? ¿Dónde estabas? Entonces le dice, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Y cuando Dios le dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Entonces, ¿qué muestra aquí en estos versículos? Bueno, que Adán experimentó primero el miedo cuando escuchó la voz de Dios,
porque estaba desnudo, el miedo por su desnudez, y luego se escondió. Entonces ahí vemos cómo cambia la relación del hombre con Dios en el pecado. No solamente cambia en el sentido de que pierde esa comunión, esa vestimenta, sino él ahora tiene miedo de Dios y se esconde de Dios. Y finalmente en Génesis 3:19, cuando Dios le dice que al polvo eres y al polvo volverás, se cierra o se sella eso que ya Dios le había dicho. Se muestra que el hombre queda bajo la condenación de la ley. Le dice, vas a morir. ¿Sí? Entró la muerte al mundo. Ahora, a partir de aquí, ¿cuál fue la condición en la que se encuentra el hombre? Dice entonces la Escritura que a partir de este momento Adán y Eva quedan esclavos del pecado. ¿Sí? Esclavos del diablo, esclavos del pecado, quedan bajo la ley, bajo la condenación de la ley. Pero no es todo eso. También la Escritura nos dice que esta condición que adquirieron por su desobediencia, la heredarían y la heredaron a sus hijos, que somos nosotros. En Génesis también 5:1-3 nos dice que Adán volvió a conocer a Eva y engendró un hijo a su imagen y su semejanza, y le puso por nombre Set en lugar de Abel, que mató a Caín. Entonces, en todos estos textos, ¿qué es lo que nos muestra? Bueno, que los hijos de Adán y Eva ya no son hechos o nacidos a imagen y semejanza de Dios. No, ahora son nacidos a imagen y semejanza de Adán, de su padre. Noten ese texto, eso es muy claro porque nos muestra la herencia de pecado. Ahora, no solamente la herencia del padre, sino también de la madre. En Salmo 51:5 nos dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que desde el momento en que somos concebidos, desde que se une allí, pues, ¿no?, el espermatozoide con el óvulo, a partir de ese instante ya somos concebidos en pecado. Y a partir de ahí, durante 9 meses vamos creciendo y siendo formados y entrenados en la maldad. O sea que desde el momento en la concepción ya el pecado está allí con nosotros. ¿Y eso por qué? Eso es por la herencia. Esa es la transmisión del pecado por la herencia. Lo mismo dice Romanos 5:12, que nos dice que entonces el pecado pasó a todos los hombres y la evidencia es que todos pecan. Y también pasó la muerte y la evidencia es que todos mueren y que todos pecan. Eso está en Romanos 5:12. Y en Romanos 5:17 y 15 y 5:17 nos dice que por el delito de Adán todos morimos. Por el delito de Adán es que nosotros morimos. No morimos por nuestro delito, morimos por el delito de Adán. O sea, es una herencia de muerte y de pecado. Otra cosa que tenemos por el pecado de Adán. Dice en Romanos 5:18 que por el pecado de Adán, no el nuestro, el de Adán, sus hijos fuimos todos condenados. Condenados. Y fuimos constituidos o hechos pecadores. Romanos 5:19. O sea, noten esta parte, solamente, específicamente estos 2 versículos. Nosotros somos hechos pecadores, no porque nosotros hayamos pecado primero, sino ¿por qué? Por el pecado de Adán. Por el delito de aquel uno, los muchos fueron constituidos o hechos pecadores. ¿Por qué? Porque heredamos el pecado. Y al heredar el pecado, desde la concepción, desde el nacimiento, desde que somos formados en maldad, ya antes de tener conciencia, ya tenemos pecado, ya estamos pecando, ya estamos separados de Dios. Es lo que nos dice textualmente lo que está escrito. Ahora, eso también nos hace entender por qué Efesios 2:3, el apóstol Pablo mismo nos dice que por naturaleza, somos hijos de ira. ¿Qué significa esto? Que somos hijos, que ya nacemos como hijos bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios. Y ahí mismo en el texto explica que es porque cuando nacemos esclavos del pecado, cuando nacemos como hijos de ira, hacemos la voluntad de la carne y somos esclavos de los deseos y concupiscencias de la carne. O sea, no tenemos elección, somos esclavos de los deseos de nuestra carne. Por eso es que Romanos 3:9-10 nos dice que todo ser humano, todo está caído, que la carne y sangre que tenemos, tanto sea de judíos o sean gentiles, todos estamos bajo pecado. Eso dice Romanos 3:9-10. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, fueron hechos inútiles, fuimos hechos inútiles. Y la condición, toda esa condición que se describe luego en el versículo 10 hasta el 18, que dice que hay veneno de áspide, que con sus pies tan presurosos a hacer lo malo, toda esa descripción terrible que se dice,
luego nos dice en el versículo 19 que eso es lo que significa estar bajo la ley. Estar bajo la ley es estar en esa condición natural de pecado, de rebelión, de engaño, de malicia, en la cual recibimos desde la concepción y durante 9 meses somos formados en esa maldad. Jesús lo resumió. Jesús resumió esa misma condición cuando habló con Nicodemo y le dijo a Nicodemo, mira, el que es nacido de la carne no es otra cosa que carne, carne es. El que es nacido de la carne no puede ser otra cosa que carne, eso lo dice Juan capítulo 3, versículo 6, cuando Jesús habló con Nicodemo. Y en Romanos 7, 21 al 23, se nos dice que todos los hijos de Adán, de los que nacemos de la carne, nacemos con el mal adentro. Dice Pablo, el mal está en mí. Yo sé que en mi carne no mora el bien. El mal está en mí, dice Pablo. Y luego nos dice que somos cautivos, esclavos a la ley del pecado que está en nuestros miembros. La ley del pecado y de la muerte. O sea, hay una ley. En nuestros miembros, en nuestro ADN está escrita esa ley. La ley del pecado y de la muerte. Por eso es que no hay forma que haya nacido uno sin que nazca solamente de la carne, por voluntad de la carne, de padre y madre. No hay ninguno que pueda decir, no, yo me he rebelado a esa ley. No, nacemos esclavos, cautivos, nos dice allí Romanos 7, 21. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, el mismo Romanos 8, versículos 6 al 7, nos dice que la intención de la carne es muerte. O sea, que la carne tiene una intención, un impulso, un deseo, o lo que se llama en los escritos, pues, de Wagner, de Jones, de Elena de White, se llama tendencia, la tendencia de la carne. La Biblia lo llama la intención de la carne, que eso es muerte, dice la palabra en Romanos capítulo 8, versos 6 y 7. Es muerte. No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. O sea, que lo que la carne nos impulsa a hacer, lo que la carne nos lleva a hacer, es todo desobediencia a la ley de Dios. Y desde pequeño, aún antes de tener conciencia, ya tenemos carne. Y la carne nos lleva cautivos, sin preguntarnos, esclavos. Nos lleva a pecar. Por eso es que no es justo ni aún uno. Por eso es que en Isaías 1, 5 al 6 nos dice que desde la cabeza, desde la coronilla hasta abajo, estamos todos heridos, en llaga, en hinchazón. Nos compara con la lepra, una enfermedad mortal. Por eso es que Isaías 64, 6 dice que si bien nosotros somos suciedad, en lo que tiene que ver con la moral, somos suciedad y nuestras justicias son trapos de inmundicia. ¿Eso qué es lo que nos quiere decir con todo esto? Bueno, que nosotros no tenemos otra forma de hacer. Es decir, nosotros obligatoriamente pecamos. Heredamos el pecado, heredamos la condenación y desde el momento que somos concebidos somos formados y creados en maldad. De modo que lo que haremos es siempre pecar. No hay forma de que no pequemos. No hay forma de que un ser humano, un niño, entre en este mundo y no peque porque es nacido de la carne. ¿Y qué es lo que es el que nace de la carne? Es solamente carne. Por eso es que Pablo en Romanos 7, 25 clama y dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces, a esa pregunta es lo que nos muestra. ¿Qué es lo que nos muestra esa pregunta? Lo que nos muestra esa pregunta es que la condición depravada del hombre es tal que estamos hundidos en el pecado y no hay forma que nosotros, por nosotros mismos, por el ejercicio de nuestra voluntad, podamos liberarnos del pecado. No hay forma. Por eso es que el apóstol Pablo pregunta sobre alguien que no sea él. ¿Quién? No puedo yo mismo, no es que yo puedo. ¿Quién podrá? Tiene que ser otra persona, porque yo soy esclavo. Yo tengo carne. Ya yo he pecado desde antes de abrir los ojos a este mundo. Desde antes de respirar este mundo, ya yo fui formado en maldad, ya yo fui concebido en pecado y todo lo que hago es maldad. El mal está en mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, él mismo responde. Y esa respuesta la vamos a dejar aquí como la parte final, como lo que nos va a abrir la entrada, ¿no? a la segunda parte del estudio. En Romanos 8, del 1 al 4, se responde esa pregunta de Romanos 7, 25. En Romanos 7 nos habla del hombre que no está convertido, ¿verdad? La ley es buena, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, yo soy vendido al pecado. Yo tengo una ley que me lleva cautivo a la muerte, dice allí Pablo en Romanos 7. O sea, está hablando de él mismo como era cuando no conocía a Cristo.
En Romanos 7, Pablo está hablando de él como un fariseo que no conoce a Cristo, que conoce la ley, pero no conoce a Cristo. Y él responde en Romanos 8 y dice, ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ¿ve? Los que ya no andan conforme a la carne. Tienen carne, pero ya no están esclavos a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, noten, la ley del Espíritu, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta cómo está mencionando lo que ya él dijo en Romanos 7, 21 al 23, la ley del pecado, que él era cautivo, esclavo? Ahora dice que hay otra ley, que es la ley del Espíritu, y que esa ley lo libera. ¿Cómo lo liberó? Está la respuesta. Lo que era imposible a la ley no nos puede liberar. Porque somos débiles en la carne, porque tenemos la carne debilitada, depravada, no podemos por nosotros mismos ser libres del pecado. Entonces dice que como ya Dios vio eso, Dios, el Padre, tomó la iniciativa. Envió a su Hijo, no envió a su hermano gemelo, no envió a un ángel, no envió a un hombre, envió a su Hijo, nacido de él. Es importante que el énfasis que hace Pablo, no envió a cualquier persona, envió a su Hijo. Pero lo envió, dice, en semejanza de carne de pecado. O sea, que está hablando de la condición de la naturaleza humana de Cristo. ¿Cómo lo envió Dios al mundo? Con carne de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto sería Cristo y su justicia. ¿Quién es Cristo y su justicia? Cristo, Hijo de Dios, en carne de pecado, que condenó al pecado en la carne. Ese es Cristo y su justicia. Y la parte anterior, cuando dice lo que era imposible la ley por la debilidad de la carne, está hablando de la depravación de la naturaleza humana. Ahora, la parte 4 está justo en el versículo 4, cuando dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, no fuera de nosotros, no lejos de nosotros, sino se cumpla en nosotros. O sea, Cristo, nuestra justicia. En nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es una antesala de lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo, a pesar de la condición depravada del ser humano, Cristo tomó esta misma condición depravada, esta misma naturaleza depravada, no por sí, sino por nosotros. No que él pecó, sino que se le imputó nuestro pecado, se le heredó nuestro pecado, pero aún así él pudo, como dice aquí, condenar al pecado en la carne, para luego abrirnos un camino para que esa justicia que exige la ley se cumpla también en nosotros, pero siendo liberados de la ley del pecado y de la muerte. Así que bueno, estará muy interesante el próximo tema. Pero todo esto lo que nos muestra, este es un resumen del mensaje de justificación por la fe que predicaron Waggoner y Jones. Usted lo puede ver en los libros Cristo y su justicia y El camino consagrado a la perfección cristiana. Esos dos libros que tienen el resumen de lo que ellos predicaron. Y ese está el mensaje, que justamente el segundo libro, el primero se llama Cristo y su justicia, que es de Waggoner, y el de Jones se llama El camino consagrado a la perfección cristiana. O sea que el mensaje del 88 apuntaba a la perfección. Por eso es que nosotros decimos claramente que la iglesia de hoy ha rechazado el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de 1888, porque rechaza parte de ese mensaje. No solamente rechaza que Jesús es Hijo de Dios, engendrado y nacido en la eternidad, sino que también rechaza la humanidad de Cristo y también rechaza la victoria que Cristo nos pide y nos ha permitido a nosotros lograr, el camino a la perfección cristiana. Todo eso lo veremos en la siguiente parte, así que no te pierdas, está atento, tienes que suscribirte al canal, activar la campana y poner donde dice todas, para que cuando pongamos el próximo video estés ahí, te avise YouTube y puedas, ver el video. También esto es importante para que nos dé visibilidad, este mensaje pueda llenar el mundo entero. Bueno, que Dios te bendiga y hasta la semana que viene. Chao, chao.